Buenos días. Sí, un ratico. Bueno, vamos a continuar con lo que llevábamos, que era ¿qué? ¿Lo de qué? ¿Lo del charco de sangre? Muy bien. ¿Cómo les fue con eso? ¿Estaba fácil? ¿Estaba difícil? ¿Quién lo tiene ya listo? ¿Que salía realmente sencillo? Aquí el más famoso del curso. ¿Quién más? Ya voy, papito. ¿Quién más? Quedó grande, hombre. Ganar de mí. Así son los ejercicios del examen generalmente, de ese estilo. O sea, de echarle cabeza. ¿Listo? ¿Lo hizo? ¿No? Bueno. Sí, pero no. Bueno, vamos a poner la fama que el hombre sí está seguro. Eso estaba muy fácil. Póngame algo difícil. Me hizo cara de... Póngame algo difícil. Entonces, miremos un poquito el ejercicio. Primero hace el dibujito del evento. Si quieren usar más que todo el marcador azul, que creo que está mejor. Mientras tanto le acomodo aquí un tico. Listo. Bueno, ese ejercicio requiere saber álgebra, ¿no? Porque entonces hay que saber despejar bien las ecuaciones, ¿sí? Porque es un juego de despeje de ecuaciones. Realmente no es difícil, pero hay que saber despejar una ecuación. Si usted no se acuerda de cómo se despeja una ecuación, pues entonces vaya allá en esos canales de YouTube, pregúntele al profe Julio. El profe Julio seguramente sabe cómo despejar una ecuación. Si no tiene internet, tranquilo, también hay solución, hay libros donde usted puede revisar eso. Si estamos, incluso uno puede mirar a veces hasta en el cuaderno del colegio, si lo tienen todavía por allá. A veces uno se da cuenta que uno estaba mamando gallo, pero el hombre sí estaba escribiendo en el tablero exactamente lo que debía enseñar. O sea que despeje de ecuaciones. Si estamos porque ese ejercicio requiere despeje de ecuaciones, saber despejar bien las ecuaciones. Más porque no es una ecuación lineal, sino es una ecuación cuadrática. Entonces hay que saberla despejar. ¿Listo? Hágale, papito, ¿no? Pues su merced dirá cómo fue el nivel y yo le digo si me vendió o no. Sabía D1, X1, Y2, Y2. ¿Dónde está D1 y D2 en el dibujo que no los veo? Para que sepamos bien quiénes son quién. Listo. Hallar de 3. Y toca hallar de 3. Listo. Ok. Yo lo que hice, voy aquí, saqué un triángulo, porque como tengo que hallar de 3, saqué un triángulo rectángulo, hasta el ángulo de 90, y según esto, le puse un valor a este de A y este de B. Sí. ¿Sí? Entonces, para hallar esta altura, lo que hice fue restarle a, yo lo voy a llamar Y1 menos Y2 al valor de A, ¿sí? O sea, esta altura. Y para hallar la de la B, le resté X1 menos X2, ¿sí? Es igual a B. Sí. Y ahí ya apliqué el teorema de Pitágoras, que es Reemplace por favor esto en la ecuación para que le quede más sexy la cosa, mi hermano. Listo. Esa es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Póngale nubecita roja, mi hermano, hágame el favor. Nubecita santafereña. ¿Hoy juegan? sí. Mira, eso está bueno. ¿Contra quién juegan? Deportivo. Ah, sí, el Porteño de Paraguay. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué dice aquí mi amigo? Sí, completamente de acuerdo. Ah, no, formas hay.
Las frases del profesor Omar son las siguientes, frases famosas que nunca se van a olvidar. Todos los caminos conducen al Señor. Escojan el mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que hay opciones. Que hay opciones. Siempre hay ¿qué? Opciones. En matemáticas hay muchas opciones. No me gusta que mis estudiantes se casen con mis opciones, sino que conozcan mis opciones y busquen ¿qué? Otras opciones o más opciones, porque eso sí es pensamiento. Eso hace lo que el profesor hace, eso lo hace cualquiera. Eso es rapidito. ¿Sí estamos? El método es interesante. Está interesante la idea, tiene un proceso de pensamiento interesante, pero tiene un problema. Dentro de la respuesta sigue habiendo incógnitas. Y entonces, como dentro de la respuesta sigue habiendo incógnitas, pues no hay respuesta. ¿A qué me refiero yo? Que cuando el tipo dice conozco X1, entonces conozco X1. ¿Conozco Y2? Sí, conozco Y2. Pero yo en ningún momento digo conozco X2, no sé quién es X2. Y tampoco tengo idea quién sea Y1. Así que la respuesta sigue girando en torno a dos incógnitas. Entonces el problema no ha sido resuelto. ¿Que esto sería una respuesta correcta? Claro, sí, solo sí conozco X2 y conozco ¿qué? Y1. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero como no los conozco, pues evidentemente la respuesta no nos lleva a lo que estamos buscando, que en este caso sería D sub 3. ¿Sí estamos? Pero sí es un buen intento y es de hecho bastante interesante. No podría decirte que no, porque sí es bastante interesante la idea. Es más, yo nunca hubiera pensado eso. Y de hecho este camino nos podría llevar a la respuesta. Ya tocaría jugar otro juego, o sea, otras ecuaciones que te acaba de hacer en el método que yo tengo en mente para encontrar X2 y Y1. ¿Sí estamos? Entonces, pues sí es bien interesante. Porque, mira, te faltan estos dos datos, pero nunca usaste estos dos datos. Perdón, usaste estos dos datos, pero nunca usaste estos dos. Que son datos que se hacen relevantes para... Por ejemplo, si hubieras usado estos dos, hubieras podido calcular X2 y Y1. Porque no los tienes. Entonces, estos dos datos no están al azar. Seguramente son para usar eso. ¿Qué dijo papá? ¿Árbol de la fama? Claro, yo lo vi alzando la mano y todo. Entonces digo, este man está inspirado. Muy bien, muy bien. No echemos el saco roto ese método está interesante. Ya podríamos revisarlo con calma, a ver si nos da exactamente qué. Lo mismo. Pero sí es una buena idea. Ojo ahí. Menos 0,5 si pasa algo sospechoso. No, pues está bien. A ver, venga, vaya aquí mi hermano, por favor. Le regalo ese pedazo, tal vez usted que sí sabe. Entonces, para que nos haga el favor ahí. Listo. Sí, señor, X1. Sí. Entonces, tenemos que No saben usar lo que es diferente. Tenemos que 1 es igual a mentiras, no sé. De 1 Ya se inspiró el hombre. ¿Qué hizo en la tarea? Pues es que yo no estoy seguro. ¿Qué calculó? Pues primero saqué Y1 restando de 1 y X al cuadrado. ¿Cómo otra vez? O sea, primero saqué Y1 Sí. restando X1 y D1 Sí. al cuadrado. Sí. Y luego hice lo mismo con lo otro para sacar X2. ¿vale? Y luego hice esto. Hágale. Mi hermano, no me cuente. Hágale. Toca ver es cómo despejó de uno. Ese es el reto. Si lo despejó bien o no. Pero, ¿cómo fue que despejó eso? ¿Qué es eso? ¿Un 1 o un 2? Este es Y1. No, el de arriba, el exponente. Es un 2. Ah, ¿para qué? Sí, bastante igualito. Ahora sí, muy bien. Listo. Perfecto. ¿Y el otro? El otro pues sería X2 Sí. y este lo saqué igual.
Sí, está bien. Ahora hace esto. ¿Están de acuerdo o no? O sea, sería reemplazar en esa ecuación. Claro. Muy bien, papito. El hombre decía que no sabía, pero resultó inspirado. Bien, pregunto. ¿Sí está claro cómo llegó a eso? No, profesor, que este tipo está demasiado volado. ¿Cómo llegó a eso? Ah, No entendí. el hombre no sabía, pero estaba inspirado. Bien. Parte del criterio que nosotros conocemos, que es el criterio de distancia entre puntos. O sea, por ejemplo, como él sabe la ecuación que nos relaciona la distancia que hay entre el origen y este punto. La ecuación que relaciona la distancia desde el origen hasta este punto es esta ecuación. D1 igual a la raíz cuadrada de x sub 1 cuadrado más y sub 1 cuadrado. Pero resulta que estos datos nosotros conocemos. X1 lo conocemos, pero no tenemos ni idea de cuánto vale qué. Y1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como no conocemos Y1, él lo va a despejar de lo que conocemos. Conocemos D1 y X1. Entonces, para despejar, como yo lo tengo con raíz cuadrada, pues elevo al cuadrado a ambos lados, para quitar esta raíz a este lado. Entonces me queda que D1 cuadrado va a ser igual a X1 cuadrado más Y1 cuadrado. En ese momento no pongo el cuadrado porque ya sabemos que cuando eleva al cuadrado la raíz cuadrada, ¿se va a qué? Se va a cancelar. Si estamos, porque es la forma de despejar una raíz. Ahora me quedó esta estructura matemática. Entonces ahora él dice, oiga, mire, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer... Dejen de hacer eso sonido con el micrófono, por favor. Ahora va a hacer lo siguiente. Miren, vamos a despejar Y1, entonces me queda D1 cuadrado. Aquí, este X1 está sumando, lo paso al otro lado a ¿qué? A restar, entonces me queda menos X1 cuadrado. Esto va a ser igual a Y sub 1 cuadrado. Ahora bien, como quiero es despejar Y1, no Y1 al cuadrado, pues entonces le saco raíz cuadrada a ambos lados. ¿Sí estamos? Para quitar el cuadrado acá. Entonces me queda que la raíz cuadrada de 1 cuadrado menos X1 cuadrado va a ser igual a Y sub 1. ¿Sí estamos? Y entonces eso partiendo de la expresión matemática que nosotros dedujimos para calcular la distancia entre un par de puntos, especialmente cuando uno de esos puntos está anclado a donde al origen. ¿Sí estamos? Entonces ahora yo ya tengo Y1. ¿Sí estamos? Yo ya tengo Y1. Y ahora hago lo mismo con la otra y entonces me va a quedar que raíz de 2 cuadrado menos Y2 cuadrado va a ser igual a X sub 2. Ya tengo estos dos datos. Ya tengo estos dos datos. ¿Qué son los datos que te hacen falta, compañero? X2 y Y1. Entonces, la respuesta del ejercicio es la siguiente, ya completa, como se debe hacer. Entonces uno dice, D sub 3 va a ser igual. Entonces digo, raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces digo, X1 o X sub 1 menos X sub 2. ¿Pero quién es X sub 2? Esta raíz cuadrada de acá. ¿Están de acuerdo? Entonces me queda lo voy a escribir así, de 2 menos Y sub 2 cuadrado, y me falta el cuadrado acá, ¿cierto? Está dentro de raíz ¿qué? Cuadrada, pero resulta que aquí está todo elevado al ¿qué? Al cuadrado. ¿Sí lo ven? ¿Se puede qué? No se puede cancelar. Dios quisiera, y la Virgen también, pero como ellos no se meten en asuntos matemáticos, mejor dicen que no. ¿Sí? No, jamás en la vida. Eso es un delito muy criminal. Esto no es posible, pero es bueno que lo hagamos. A más B, digamos, todo al cuadrado, no es lo mismo que tener A cuadrado más B cuadrado. Eso es un deseo obsceno, eso todo el mundo lo quiere, pero eso no es verdad, eso es falso, eso está mal. Entonces, esto está mal, señores, mal, muy mal. ¿Sí? Lo marco con rojo sangre para que vean que está mal. ¿Sí? Eso no es cierto. Entonces, por eso yo no puedo hacer esa barbaridad. Si eso fuera cierto, sí podría hacer de pronto esa barbaridad, tal vez podría intentarla. Pero como no es cierto, no puedo hacer eso. ¿Sí está claro? Pilas con eso. Bien, ahora entonces le digo, Y sub 1, que es esta nota que está aquí, entonces digo raíz cuadrada desde 1 cuadrado menos X sub 1 cuadrado, ¿cierto? Menos Y sub 2, todo al ¿qué? Al cuadrado. ¿Sí lo ven? Entonces nuestra respuesta sería de esta estructura. Ejercicio. Ejercicio, compañeros.
Ya tengo víctimas elegidas para el gol de la fama. Sigan haciendo álgebra sobre esa expresión. Simplifiquen la expresión y llévenla a una expresión más light, más tranquila, si se puede. ¿Sí estamos? Ryan. 5 minutos, no, mucho tiempo. 2 minutos para ganar y buena suerte. Sí, ese ejercicio está bueno. Es un ejercicio bonito. Nunca lo había hecho en mi vida. Está interesante. Si tú te das cuenta, pues que hiciste ese triángulo de arriba, ese es el triángulo de abajo, ¿no? Sí. Es análogo y por eso resulta siendo la ecuación que nosotros ya habíamos deducido, que es la ecuación de distancia entre ¿qué? Entre puntos. Si estamos, porque nosotros lo hicimos con un triángulo abajo, pero por, digamos, no sé, por simetría, por así, no sé si estoy mal diciendo. Entonces, el triángulo de arriba y el triángulo de abajo son básicamente el mismo triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces está muy bien. Por ahí teníamos además de ese ejercicio otra tarea, ¿no? Solo eso, ¿cierto? Sí. Listo. Por favor, van a la fotocopiadora donde tengo el libro, ¿sí? Y van haciendo el primer taller que gira en torno a plano cartesiano, puntos, distancias entre puntos, rectas. ¿Sí estamos? Lo van rayando. Permítanmelo ya que lo tienen. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Entonces, miren, tenemos plano cartesiano, la fórmula y la distancia tal. Aquí nos falta ver el círculo, pero bueno, eso es sencillo. Distancia al punto medio. El taller de la sección, ejercicios de la sección 1-2, el primer tallercito que se encuentran en el camino, ¿sí? Son 63 puntitos, hay que hacerlos todos. ¿Sí estamos? Va rápido, vayan rayando, yo ya les diré cuándo es el día. ¿Sí estamos? Que obviamente no está lejos, entonces vayan rayando mientras vamos avanzando. A la fotocopiadora de repente se le halló lo que sacar hoy y se le halló la fotocopiadora. Mañana. Bueno, pues si quieres coger el libro de tu amigo, si nos haces el favor y le sacas copia, te puedes ayudar con las copias de este señor. Muy bien, está chévere. Listo. ¿Qué? ¿Se pudo simplificar? ¿Se pudo hacer álgebra de Baldor página 2 o no? ¿Cómo va nuestra lectura del libro? Ahí no ya están leyendo, ¿no? Se avecinan los días, no están lejos. Por ahí en 8 días empiezo a ponerme intenso con lo del libro, para que vayan leyendo. ¿Listo? ¿Estamos leyendo el tío Petros? ¿Cuál están leyendo? ¿Ah, no les he dicho el libro? ¿No? Ah, listo. Vayan, miren la fotocopiadora, saquen la copia del libro que se llama El tío Petros y la conjetura de Goldbach. ¿Aló? El libro se llama El tío Petros y la conjetura de Goldbach. Este es un libro. No hay más. Cargarlo otra. Y la conjetura de Goldbach. ¿Listo? El tío Petros y la conjetura de Goldbach. El autor se llama Postulus Diopsiadis, por si alguien va a ir a comprarlo. De pronto en Panamericana está. Es un autor griego. ¿Listo? Lean por favor ese libro, pero ¡ojo! Limpien sus mentes, señores, de esa actitud negativa hacia las cuentas. El libro no es un libro de texto para cortarse las venas. Si estamos como esa belleza que me acaba de mostrar. No es un libro así, es un libro de literatura, es literatura. Si estamos, una historia que gira en torno a la vida de un matemático, pero es bastante
interesante. Al final los veré aquí llorando por Petros Papacristos. ¿Sí estamos? Así es el nombre del autor. Entonces, para que por favor vayan y empiecen a ¿qué? A rayar y a leer. Recuerden que sobre eso tenemos que hacer un ¿qué? Un ensayito bien chévere. Les dije cómo, puntos y señales, espero no me falle y todo salga muy bien y sigamos siendo amigos, tomándonos un tiempo. Listo, papito, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con la respuesta? No, la raíz de esta raíz es. Por eso, ahorita me sale aquí. No, Dios quisiera, no, ahí te estás devolviendo. No hay que devolverse, hay que seguir avanzando con estos valores. Hay que seguir avanzando con esa expresión, no hay que devolverse, ya vamos del pasado al futuro. Mira, papito, que este man está ensayallinado, mató una raíz, no sé con quién, con los dos cuadrados y. Uy, no. Uy, qué barbaridad. Uy, no, echemos una bendición matemática aquí. Uy, no me vende tampoco, uy, por Dios. No, yo que me iba a empezar a ensayar y nuestros manes están desconectados con esa elevador, voy a avanzar rápido. ¿Con quién mató la raíz? Oh, no, nada que ver. Bueno, estoy viendo unas barbaridades matemáticas bien interesantes. Voy a borrar para ordenar un poco el tablero, por lo que lo iniciamos así como desordenadito. Entonces, vamos a rayar nuestra expresión. Voy a dejar la expresión ahí escrita para poderla